Imagina un quirófano en un hospital con su luz fría, ese silencio tenso que hay a su alrededor y todo medido al milímetro. Es un lugar donde no se habla de fe, se habla de pulso, de técnica, de estadísticas y si algo sale bien, eso es ciencia y si algo sale mal, también. Durante 25 años el doctor Mario Alonso Puig vivió ahí dentro, en un quirófano, como cirujano digestivo formado en Harvard y uno de los mejores médicos españoles. Su trabajo era claro: abrir, reparar y cerrar. En esto estaban involucradas arterias, vísceras, heridas, cuerpo y más cuerpo. Todo era alrededor del cuerpo, hasta que empezó a ver que había algo que no encajaba en ningún manual. Se encontró con dos pacientes, misma edad, misma enfermedad, misma operación, mismo cirujano y mismo quirófano. En el papel eran casos idénticos, pero en la realidad eran dos mundos completamente diferentes. Por un lado estaba él, un hombre fuerte, con un buen físico y una mente en guerra. Era un hombre con rabia, enfrentado con el mundo y con rencor por lo que le habían hecho. Algo como una especie de guión claro funcionaba en su cabeza. Todo está en contra de mí. Y por otro lado estaba ella, una mujer ya mayor, con un cuerpo frágil, unas manos temblorosas y una mirada cansada, pero con algo muy raro de encontrar en un hospital. Paz. Paz y una fe sencilla. Y con la sensación de que todavía tenía una misión en la vida. Su diálogo interno era diferente, era: estoy en buenas manos, voy a hacer mi parte y lo que tenga que ser, será. Después de la operación, después de aplicar una técnica impecable en los dos casos, es decir, corte, sutura, medicación, todo igual, apareció lo que no sale en los libros. Él empezó a complicarse. Le venían infecciones, recaídas. Era como si estuviera dando pasos atrás y cada día era una pelea. Su cuerpo parecía responder al guión ese que tenía en su cabeza, ese estoy solo, estoy contra el mundo. Ella, sin embargo, iba a contracorriente. Donde el protocolo decía necesitará 10 días de recuperación, ella resultaba que solo necesitaba 6. Donde el informe decía aquí hay un riesgo alto de complicaciones, su cuerpo parecía decir no va conmigo. Y Mario veía las analíticas, los partes, las gráficas, y por más que buscaba explicaciones puramente físicas, ahí había algo que no cuadraba. Hasta que la frase se le clavó dentro: aquí hay algo que no estoy viendo. La mente de esta persona está operando tanto como operó mi bisturí. Y poco a poco empezó a sospechar algo enorme, que lo que pasaba después de la operación en la cabeza del paciente era tan importante como la operación misma. Que la mente, sin haber estudiado medicina, se estaba comportando prácticamente como el cirujano jefe. Y esa sospecha cambió su vida. Dejó el quirófano. Y no porque la cirugía no importara, sino porque intuyó que había una cirugía aún más profunda, la cirugía de la mente. Y desde entonces su misión ha sido otra, ha sido ayudarte a ti
a convertirte en el cirujano de tu propia mente, para que tu biología tenga por fin un aliado. Mario no podía quedarse en un esto es fe. Él viene del mundo de la estadística, de la medicina, de la ciencia, no del mundo de los milagros. Así es que lo que hizo fue lo que hace un cirujano cuando duda. Volvió a la ciencia y ahí encontró un campo que parece un auténtico trabalenguas, pero que en realidad es muy sencillo, la psiconeuroinmunología. Psico, lo que sientes y lo que piensas. Neuro, tu cerebro y tu sistema nervioso. Inmunología, tus defensas, tu inflamación y tu capacidad de sanar. La idea que hay detrás es brutalmente simple. Lo que pasa en tu mente no se queda en tu mente. Tus pensamientos de miedo, de amenaza, de no puedo más, no son solo frases, son auténticas señales eléctricas que tu cerebro traduce en química, cortisol, adrenalina e inflamación. Y esa química, si se mantiene demasiado tiempo, ataca justo donde empezó nuestra serie de vídeos, en tus telómeros. Ya sabes que tus telómeros son como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos y que cuando se desgastan, el cordón se deshilacha. Pues bien, cuando tus telómeros se acortan demasiado, ahí en ese momento tu célula dice, hasta aquí he llegado. Y ahora añade una variable, el estrés crónico, pero no el de llegar tarde un día, el de años cuidando a alguien enfermo, por ejemplo, el de vivir en guerra contigo mismo, el de trabajar con miedo todos los días. La ciencia nos dice que ese estrés sostenido acelera el acortamiento de los telómeros. Ya lo vimos. Y no solamente eso, además altera tu sistema inmunitario. ¿Cuál es la traducción? Una mente en guerra es también una biología en guerra. Y aquí viene lo bello. Si la mente puede enfermar, la mente también puede sanar. Meditaciones de compasión, prácticas de atención plena, cultivar la calma y la conexión no son cosas que estén de moda. Hay estudios que muestran que los meditadores de largo recorrido llegan a tener mucha más actividad de esa enzima de la que ya también hablamos, la telomerasa, la que repara los telómeros. Acuérdate, hablamos de ello en el primer vídeo. Es decir, cambias tu mente y tu cuerpo responde hasta el nivel de tu ADN. Y aquí es donde además las tradiciones antiguas se ponen interesantes. Mucho antes de que existiera la palabra telómero, ya había médicos que entendían, que intuían esta conexión mente-cuerpo y lo hacían, por supuesto, a su manera. En la medicina clásica china, por ejemplo, no se hablaba de telomerasa, no la conocían, pero sí se hablaba de algo que es exactamente igual de profundo, el Qi. O sea, la energía vital que recorre el cuerpo. Para ellos, una emoción sostenida y mal dirigida bloqueaba esa energía y dañaba un órgano concreto. Si era ira crónica, se asociaba con el hígado. Si había una alegría descontrolada o una euforia constante, eso agotaba el corazón. Si lo que existía era una preocupación obsesiva, dañaba el bazo y la digestión. O
si tenías una tristeza, un duelo prolongado, eso debilitaban los pulmones. Y si lo que tenías era miedo sostenido, golpeaba tus riñones. Ellos no hablaban de cortisol, pero sí veían algo claro. Cuando una emoción se enquista en tu cuerpo, hay un órgano que se resiente. Y cuando la emoción se libera, el órgano mejora. Tú piensa en algo muy cotidiano. Por ejemplo, una mujer, después de una pérdida importante, como pueda ser un hijo, su pareja, que se queda como si le faltara el aire durante meses. Respira corto, suspira constantemente y al final le bajan las defensas y acaba cogiendo todas las gripes y enfermedades posibles. Un médico chino al verla diría: los pulmones están cargados de tristeza. Un médico occidental diría: el sistema inmune está deprimido por el duelo. El cortisol está alterado y la inflamación ha subido. Los dos están diciendo lo mismo, pero en idiomas diferentes. En Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, se habla de hojas. Es la esencia sutil de la vitalidad, lo que te da brillo en los ojos, claridad mental y resistencia. Pues bien, el estrés crónico, la rabia, la sensación de no tener sentido en tu vida, van consumiendo toda esa esencia y eso se traduce finalmente en un envejecimiento prematuro, lo que ellos llaman el Akalaya Yara, envejecer antes de tiempo. Si te fijas, están describiendo exactamente lo mismo que hoy medimos en laboratorios. Oxidación, inflamación, acortamiento de telómeros, desgaste del sistema inmune. Para Mario Alonso Puig, la psiconeuroinmunología es el lenguaje científico de una intuición muy antigua. Lo que sientes organiza lo que tu cuerpo hace. Y exactamente al revés. Lo que haces con tu cuerpo puede también cambiar lo que sientes. Y ahí entra la herramienta que une a William James, que lo vimos en el vídeo anterior, a la medicina china y el Ayurveda contigo. Y nos lleva a la parte práctica, es decir, la que puedes usar mañana por la mañana, hoy mismo. Cuando tienes miedo, tu cerebro entra en modo león. Se activan las alarmas, te sube el cortisol y tu sistema inmune se pone en tensión. Tu mente dice: es peligroso, no te muevas, no cambies nada. Y la propuesta de Mario, inspirada en William James, es casi insultantemente simple. Actúa como si, no como si no tuvieras miedo, porque eso sería mentira, está claro que lo tienes. Actúa como si tu próxima acción pudiera ser un poco más grande que tu miedo. Tú tienes una llamada difícil, tu cuerpo está en guerra, la voz interna esa te dice: no lo hagas porque lo vas a estropear. Y la cirugía mental aquí, en este caso, es muy concreta. Primero, tú reconoces el miedo y dices: sí, tengo miedo, lo noto en el pecho, es verdad. Segundo, cambias el diálogo interno contigo mismo y dices: aún con miedo, puedo dar un pequeño paso. Y tercero, haces la acción más pequeña posible: marcar el número, preparar una frase,
apretar enviar. Entonces tu cuerpo recibe una señal clarísima. Si estamos moviéndonos hacia el peligro, es más que probable que quizá no sea tan peligroso. Y entonces pasa algo sutil pero real. La alarma baja. El cortisol se ajusta, la amígdala se calma y tu biología responde a tu movimiento, no solo a tu emoción. Piensa en un ejemplo más cotidiano. Alguien que lleva meses en una situación de ansiedad social. Cada vez que recibe una invitación, su diálogo interno le dice: van a notar que no encajo y mejor invento una excusa y no voy. Cada no voy es un mensaje biológico de peligro, algo así como decir: fuera el ambiente es hostil y aquí dentro es donde estoy seguro. Pues bien, ahora imagina que un día esta persona decide aplicar esta otra idea. No me apetece nada ir, pero aunque me voy a quedar solo 20 minutos, voy a ir. No hace falta que brille, solo voy a ir y voy a estar allí 20 minutos. La ansiedad no ha desaparecido. Pero la acción a tu cuerpo le dice otra cosa. Y si repite esto 10 veces, su cuerpo recibe 10 pruebas nuevas de que el mundo no es tan letal como parecía. Eso es cirugía mental. Eso es PNI aplicada. Que dicho con todas sus letras, para que lo recuerdes, es psiconeuroinmunología. La disciplina que estudia la conexión bidireccional entre la mente, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Eso es medicina china en versión del siglo XXI. En lugar de mover la aguja, mueves tu conducta. Y en el fondo estás haciendo lo mismo. Estás desbloqueando una emoción y cambiando la reacción del órgano. Tus telómeros no notan la frase. Lo que notan es el resultado. Menos cortisol, menos inflamación y más reparación. Mario usa una imagen que a mí me parece preciosa. La linterna de la conciencia. Tú imagina que tu mente está dentro de una habitación oscura y solo tienes una linterna. Lo que iluminas, evidentemente, se agranda. Si apuntas solo a tus fracasos, a lo que hiciste mal, a lo que te hicieron otros, esa es la parte que crece. Y tu sistema nervioso lo que hace es interpretar, sabes que todo es una amenaza. Por lo tanto, inflamación, insomnio y desgaste. Y tus telómeros sienten que están bajo ataque constante. Pero, sin embargo, si decides agarrar esa linterna y enfocarla en otra dirección, no estarás negando la realidad. Estarás simplemente eligiendo qué parte de la realidad va a dirigir tu biología hoy. Y esto no es pensamiento mágico, esto es simplemente higiene mental. Por ejemplo, te viene un recuerdo doloroso, una traición, una humillación. Tu linterna, casi de manera instintiva, se va ahí solo. Entonces aplicas la cirugía de la mente en 3 pasos. Primero, tú nombras lo que sientes. Esto me dolió y mucho. Segundo, eliges un foco distinto y dices: ¿qué aprendí? ¿Qué fuerza salió de ahí que entonces no tenía, pero que hoy sí que tengo? Y tercero, te haces una pregunta que lo que va a hacer es abrir. Dices: bueno, vale, con lo que soy ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente paso?
Es decir, estás moviendo la linterna de tu pasado y la estás trayendo a la acción del presente. Los estoicos, la medicina china, el Ayurveda y la PNI, todos coinciden en esto. Lo que tu mente interpreta decide si tu cuerpo entra en guerra o en reparación. Y aquí volvemos de nuevo a los telómeros, que es el corazón de esta serie. Cada vez que eliges una interpretación que baja el resentimiento, que disminuye la ansiedad o que te saca de esa culpa tóxica, estás apagando ese fuego interior que desgasta tus telómeros mucho antes de tiempo. Es como si tú le dijeras a tu ADN, tranquilo, no estamos en guerra, puedes dedicarte a reparar. En ese momento dejarás de sobrevivir o de malvivir. Tu mente, de verdad, es la farmacia más potente que tienes. Y con esto hemos llegado al final de esta serie. No a una charla aislada, sino a un sistema. Nada de lo que has escuchado en esta serie va por libre. Recuerda el mapa completo. En el primer guión, la longevidad y los telómeros. Vimos cómo tu salud mental, es decir, el cómo gestionas el estrés, es causa directa de cómo envejecen tus células, de la longitud de tus telómeros y de cuánto tiempo y cómo vas a vivir. En el segundo guión, la biografía de los valores, te mostré que valores como el perdón, la gratitud, la amabilidad, no son una decoración espiritual, son auténticos antídotos biológicos que apagan la inflamación crónica y protegen tu ADN del fuego lento que da el resentimiento. En el tercer guión, la voz crítica y la voluntad, ahí vimos que tu diálogo interno es en realidad el director de la orquesta. Es el que decide si una caída se convierte en un simple bache del que sales más fuerte o en una tumba de la que no te levantas. Y hoy, en este guión sobre Mario Alonso Puig y con su compañía, has visto la pieza que faltaba, la cirugía de la mente. El uso consciente de tu atención, tu lenguaje y tus actos como si fueran un bisturí que corta la mentira del miedo y abre ese espacio para que tu biología pueda sanar. Todo esto no es teoría, es causalidad. La salud mental te lleva a los telómeros, que te llevan a su vez a la inflamación, que te lleva a su vez a la inmunidad y que te lleva a la longevidad. Cada pensamiento, cada valor elegido, cada microacción de coraje manda una instrucción por esa cadena. Y ahora viene lo único importante, tu compromiso. No te voy a dar una lista de 50 tareas porque además no la vas a hacer. Te voy a dejar solo con una pregunta. Pero es una pregunta que, si te la haces de verdad, te puede ayudar a cambiar tu vida. ¿Qué historia vas a elegir contarte hoy sobre ti mismo? ¿La historia de que ya es tarde? ¿De que sabes que yo soy así? ¿De que mi pasado me define? ¿O la historia de alguien que, con sus defectos, con sus errores y con sus cicatrices, decide usar su mente como aliada y no como enemigo? Una historia en la que el estrés no manda, sino que es solo
una señal, en la que el resentimiento no es un castigo que te das a ti mismo, sino una carga que tú decides soltar y así darle paz a tu cuerpo, en la que la culpa deja de ser una condena y se convierte en una maestra que te dice: aprende, repara lo que puedas y sigue. Tu cuerpo está escuchando esa historia. En tus hormonas, en tu sistema inmune, en tus telómeros, no puedes controlar todo. No puedes controlar tampoco a los demás. Y no puedes controlar la genética que heredaste. Esa es la que tienes. Pero hay algo que nadie puede hacer por ti. Y eso sí que lo puedes controlar, que es elegir la historia que te cuentas cuando te miras en el espejo, cuando te equivocas, cuando la vida te tumba, que te va a tumbar. Ahí, en ese silencio, es ahí donde empieza tu verdadera medicina. Tu quirófano no tiene luces frías, ni tampoco bisturís de acero. Tiene pensamientos, tiene palabras, tiene pequeños gestos. Y cada día, en esa mesa de operaciones invisible, tú tienes que decidir: ¿voy a operar con miedo o con el deseo de curar y de vivir? ¿Voy a seguir escribiendo un guión que enferma mi biología? ¿O voy a empezar, frase a frase, a escribir uno que la sane? No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que elegir el siguiente pensamiento que te dé un poco más de paz. La siguiente acción que simplemente sea un poco más valiente. El resto, no te preocupes, porque lo hará tu biología. Tu mente ya sabe por dónde tienes que empezar. Tus células están esperando la orden, así es que adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.